Bueno, primero muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este congreso. Creo que es una oportunidad muy valiosa de contar qué es lo que se está haciendo en el país en materia de construcción de paz, darle la oportunidad a personas que una vez alzaron las armas contra el Estado, pero ahora quieren hacer un cambio, quieren ayudarnos a construir una nueva Colombia. Eso primero hay que contarlo. Esto no es un proceso que inició con el Acuerdo de La Habana. Colombia tiene décadas enteras en materia de procesos de construcción de paz, y muchos de nosotros lo sabemos. Y en los últimos 15 años tenemos más de 64.000 hombres y mujeres que han abandonado los grupos armados organizados al margen de la ley y hacen presencia en más de 912 municipios. Y aquí cuando nosotros comenzamos a enfocar y a buscar cuál es el rol y qué es lo que nosotros queremos como empresa privada y cuál es el aporte de nosotros hacia la construcción de la paz. Estas personas se ubican en todo el territorio nacional, 912 municipios. Y las empresas del GLP están en el 83% de los municipios de Colombia. Y ahí cómo podemos ver, interrelacionar lo que nosotros hacemos con lo que nosotros efectivamente podemos hacer y aportar para los temas de la construcción de la paz. Ahí lo que ustedes ven en esa presentación son unas cifras, personas que ingresaron a este tipo de procesos antes de la firma del acuerdo, 51.685 personas, y aquellas personas que son parte del acuerdo de paz, que a la fecha son 12.692 personas, que muchas de ellas están concentradas en unas zonas. Ustedes escuchan las noticias. La idea es cómo le podemos apostar a esos procesos de construcción de la paz. Yo aquí les tengo que contar la experiencia que tenemos en 15 años de construcción de paz y cuál es el reto que tenemos en los próximos 8 años para poder cambiar esa visión de país y para que estas personas se vuelvan seres productivos y la aporten al desarrollo local. Nosotros lo que hacemos es generar habilidades y competencias. Necesitamos que esta población supere la condición de vulnerabilidad que lo llevó al grupo. Muchas veces cuando pensamos en un excombatiente, pensamos que son personas sin rostro, pero detrás de ellos hay una historia de vida. Y lo que tenemos que hacer como Estado y como comunidad y como sector público y privado es cómo transformar esa historia de vida. Y eso es lo que hacemos con el acompañamiento psicosocial, eso es lo que hacemos con la educación, eso es lo que hacemos con la formación para el trabajo, eso es lo que hacemos con la educación superior y con el tema de proyectos productivos. Pero aquí tampoco estamos generando una oferta diferenciada al ciudadano del común. Ellos están en salud en el régimen subsidiado, ellos se entran a educar en el SENA, la gran universidad de los colombianos, de casi todos los colombianos que están en los demás municipios de Colombia. Ingresan a formas de educación para adultos, con el apoyo del Ministerio de Educación, los departamentos, los municipios. Y lo que hemos logrado a la fecha es crear modelos propios, donde esos modelos educativos no solo aporten esas habilidades y esas competencias para que ellos se eduquen, sino también para que sirvan de modelos de reconciliación. ¿Cómo hacemos que este excombatiente que una vez alzó el arma contra su comunidad sirva esta como una acción de reconciliación, de perdón y de reparación? Modelos certificados por el Ministerio de Educación Nacional. Tenemos modelos de formación empresarial donde el sector privado ha sido fundamental. Aquí estaba viendo a mi lado izquierdo, suyo derecho, la empresa Cenit, que ella estaba vinculado en diferentes servicios y en la oferta de servicios que nosotros hemos brindado para que el sector privado se pueda involucrar. Lo mismo Oxy, Isagen, Terpel, Ecopetrol, diferentes empresas del sector privado, involucrarlos en ese relacionamiento. Y aquí es cuando unimos la necesidad del sector privado con la necesidad de esta población para ver cómo formamos y capacitamos mano de obra calificada. ¿Calificada qué? A las necesidades de ustedes, a las necesidades de las comunidades. Tenemos un sistema de información que nos permite saber dónde están estas personas. Y a la fecha más de 22.000 personas, excombatientes, hombres y mujeres, han terminado su proceso de reintegración, aportándole al sistema contributivo,
aportando a las economías locales, obviamente después de un proceso largo. Esto no es un proceso de transformación de un solo año. Este proceso dura aproximadamente 8 años y eso depende de las calidades con que venga esa población. Más del 70% de la población excombatiente son analfabetas funcionales, no saben leer y escribir, saben el valor del dinero porque lo cuentan, pero no saben para qué sirve y su utilidad. Eso es lo que hacemos nosotros con este proceso. Más que las cifras, fíjense en la foto. Esta fue una alianza público-privada con la Fundación PANAC, técnicos agrícolas, que ahora están en los diferentes espacios territoriales tratando de sacar proyectos productivos de la población de FARC y con eso sea una actividad productiva que sirva a las economías locales y comunitarias. No son solo proyectos para ellos. Si la paz se enfocara solo en los excombatientes, estaríamos cometiendo un error fundamental como Estado. Son proyectos que involucran a las comunidades, al sector privado, a los empresarios desde el inicio, porque nada hacemos que esas personas cultiven toneladas de alimentos cuando no tenemos toda una cadena de valor que nos permita comercializarlo. Por eso es tan importante vincularlo desde el inicio y como Fundación PANAC, que nos abrió sus puertas, sumamos 312 personas que están certificadas y en este momento son técnicos agropecuarios y están en esos espacios territoriales. 100% superan el analfabetismo cuando terminan su ruta, el 92% afiliados al sistema de seguridad social, el 93% se encuentran ocupados, pero muchas veces este tipo de procesos se mira mucho en lo negativo. El 99% de las personas que ingresan y culminan la ruta de reintegración tienen un factor esencial: permanecen en la legalidad, no reinciden en el delito. Por eso es que es importante que ese acompañamiento comience en el día 1 y que nosotros como Estado podamos darle esa oferta en el largo plazo. Cuando dije que ese proceso, si nos enfocáramos en el excombatiente, cometeríamos un error. También hacemos intervenciones con las comunidades y un elemento esencial donde muchos empresarios han involucrado tanto recurso humano como recurso financiero. Cómo generar modelos de prevención de reclutamiento, cómo evitar que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes no ingresen a esas bandas, cómo generamos entornos protectores en aquellas áreas de interés para que esas personas no vayan, tengan una oportunidad en la escuela, en la familia, en la biblioteca, en un escenario deportivo. Y ahí es donde nosotros comenzamos como a generar estrategias para evitar que este problema se siga repitiendo o ese ciclo de violencia siga siendo holístico como ha sido en los últimos años. Para eso más de 650 empresas se han vinculado a este tipo de procesos. Y nosotros acá no pedimos empleo. Nosotros acá lo que estamos diciendo es cómo brindamos una oportunidad a esta población en las diferentes necesidades de los sectores privados para que esas personas hagan su tránsito de la vida armada a su vida en la legalidad, a esa vida civil. Muchas veces son proveedores de almacenes, o el sector privado le presta fortalecimiento a esos pequeños emprendimientos que ellos hacen en las diferentes zonas, o se meten o se involucran en actividades de prevención de reclutamiento. Hay multiplicidad de oferta en aquello que llamamos responsabilidad empresarial, pero lo que queremos es ver cómo contamos un cuento y que ese cuento se acomode a las necesidades de los sectores. Y ahora acá tenemos el punto más difícil, que es la reincorporación. Un acuerdo que se negoció por más de 4 años, se firmó y se volvió a firmar, y con un compromiso de más de 12.692 personas que en este momento están en los diferentes espacios territoriales tratando de construir paz, tratando de involucrarse en esos desafíos que es poder hacer el tránsito del monte a la comunidad, o del monte a la ciudad, o del monte hacia sus familias. A mí me gusta primero contar el cuento es qué ha pasado con el acuerdo y qué fue lo que se definió en el acuerdo en materia de reincorporación, para saber cómo nosotros podemos hacer un enclave con ustedes, para ver qué hay que hacer como comunidad y como sector para desarrollar este tipo de procesos. El acuerdo definió instancias de participación política y de construcción conjunta con las FARC del proceso y el modelo de reincorporación.
pero aquí hay un eje fundamental para que lo tengamos muy presente. Este proceso no se construye arrancando o como se hacía en el pasado, tratando de inventar la rueda. Son más de 15 años de experiencia que tiene el Estado colombiano en modelos de construcción de paz, vinculando al sector privado, teniendo uno de los procesos en materia de transición de paz más reconocidos a nivel internacional. Nosotros prestamos asistencia técnica a más de 33 países en ese tipo de esfuerzos que hemos hecho para la reincorporación o reintegración de los combatientes. Eso es lo que se debate en este escenario. Cómo podemos modelar y cómo podemos surgir una política basada en la experiencia y no volver a recaer en los errores del pasado. Y esa experiencia tenemos en cuenta los territorios. Y un elemento muy importante, y lo vuelvo a tratar, ¿cómo hacemos para que esos menores que fueron reclutados por las FARC, esos menores que fueron entregados por las FARC, los 124 menores, hagan un tránsito como víctimas que fueron del delito de reclutamiento a ser ciudadanos? Y ahí con el acompañamiento del ICBF, Unidad de Víctimas, la Consejería de Derechos Humanos y nosotros desde la Agencia de Reincorporación hacemos un proceso de estabilización para que estos menores y jóvenes tengan otra opción de vida. Opción de vida que ellos tienen. El tiempo promedio que de un excombatiente en un grupo armado es de 12 años, teniendo muchas personas que vivieron toda su vida en la guerra, donde lo que tenemos es mirar y cambiar esa opción y esa mentalidad. Parte de esto y parte de esta política partió de un censo hecho por la Universidad Nacional. Se encuestaron a más de 10.015 excombatientes en todo el territorio nacional. Y ahí identificamos sus necesidades en materia de formación, académicas, de salud, familiares, y un eje fundamental que para ellos era esencial: cómo hacer procesos de reunificación familiar. Aquellas personas que no sabían nada de sus familias porque se fueron muy jóvenes, muchas veces siendo chicos para la guerra, ¿cómo hacíamos para volver a buscar, a ubicarse a sus hermanos, a sus padres o hasta a sus abuelos? Para que sea una moda de poderlos traer a la legalidad o una forma de atraerlos y generar esos entornos de protección para ellos. Llevamos 12 meses de implementación de lo que es el proceso de reincorporación, teniendo unos avances significativos con mucho apoyo por parte del sector privado. El primer reto que teníamos, la bancarización de estas personas. ¿Por qué era un reto? Porque para ellos les genera un antecedente haber pertenecido a un grupo armado como las FARC, que está en la lista de terroristas, que genera un tema de lavado de activos y que genera todas las restricciones para la bancarización de ellos. Pero si no generamos ese aperturamiento con el sector privado, con el sector financiero, para poderlos bancarizar, ¿cómo accedían a un crédito para una vivienda, o para un proyecto productivo, o para comprar los insumos para su negocio? Ese fue el primer reto que nos tocó afrontar y que se tuvo todo el apoyo de la banca estatal y ahora del sector privado de otras bancas para poder sacar adelante ese tema de la producción de ellos. Se ha consignado a ellos en este momento 12 meses de una renta básica. El acuerdo definió que durante los primeros 2 años, 24 meses, se les debía consignar a ellos el 90% de un salario mínimo. Y es decir, ¿el por qué? Porque mientras esas personas las capacitamos, las caracterizamos, las tenemos con los psicólogos haciendo todo un proceso de estabilización, ellos necesitan un sustento para ellos propios y sus familias. Y eso es lo que nos ha dicho la experiencia en este momento. Necesitamos 2 años para estabilizarlos, para alargar esa ruta que necesitamos para que sean individuos que aporten al desarrollo local y comunitario. A la fecha se han desembolsado más de 120.000 millones de pesos en esas rentas económicas para su sustento en los diferentes territorios a nivel nacional. El 92% se encuentra afiliado a salud, y lo que digo, no es una oferta diferenciada. El que trabaja está en el contributivo, y el que no trabaja está en el régimen subsidiado, como también lo deben estar aquellos colombianos en diferentes partes del territorio nacional. Se genera un sistema de protección a la vejez, que es la afiliación de estas personas a los diferentes fondos de cesantías públicos y privados. ¿Para qué? Para que tuvieran un mecanismo de protección mientras buscábamos opciones laborales o productivas para esta población. Y ahí, hasta la fecha, hemos vinculado 75% de esa población, pero con una gran observación, como nos corresponde a nosotros. Mucho de eso es la afiliación voluntaria. Si yo no me quiero afiliar, y más para ellos que no tienen una vinculación laboral,
parte del desconocimiento o lo que se quiere acceder en medio del sistema. Uno de los principales retos que tenemos en la agencia es el nivel productivo. Yo no sé si ustedes estaban muy pendientes de las noticias frente a los avances de los acuerdos, y las principales críticas que se tenían en medios de comunicación era ¿por qué no se desembolsan los proyectos productivos para los excombatientes de las FARC? ¿Por qué no se desembolsan los recursos o el dinero que se tiene para este tipo de iniciativas económicas? Y aquí el primer mensaje que yo quiero enviar a ustedes que son empresarios lo tienen más claro que yo. Si yo no tengo habilidades y competencias necesarias para generar un negocio, o así sea para la formulación de un proyecto, un plan de negocios, lo más probable es que ese plan de negocio llegue hacia el fracaso. Y lo que queremos con esos recursos del presupuesto general de la nación no es llegar al fracaso. En experiencias pasadas, en los modelos o en los procesos de los 90, se desembolsaron más de 1000 proyectos productivos, de los cuales a la fecha solo hay 2 que están viviendo, que persisten en el tiempo. Con los de autodefensa se hicieron proyectos productivos colectivos agropecuarios y de carácter rural. De esos proyectos productivos que se desembolsaron entre 2003 y 2006, no persiste ninguno. Por eso es que hemos aprendido de los errores y sabemos que primero hay que generar esa capacidad y esa habilidad en el individuo para que ese proyecto productivo sea sostenible en el largo tiempo, en la legalidad como tiene que ser. Para eso, ¿qué hemos hecho? Se han identificado iniciativas propias de los excombatientes, hemos hecho alianzas con Naciones Unidas, con el PNUD, con OIM, con el sector privado, para poder desarrollar en este momento 52 iniciativas productivas en todo el territorio nacional, muchas en el tema agroindustrial y muchas en lo que tiene que ver con el tema piscícola o transformación de temas frutícolas o de vegetales también. De eso hemos aprobado en esa instancia de coordinación política 17 proyectos productivos, que son más de 1000 millones de pesos, que son para más de 1000 excombatientes y son más de 8000 millones de pesos en recursos propios que se tienen que girar para que estos proyectos sigan adelante. Esperamos con el desarrollo y como lo ha dicho el Alto Comisionado para la Paz, poder cumplir con lo que se definió en el acuerdo y seguir adelante con este tema productivo, pero muy importante, generando primero habilidades y competencias para esta población y que este proceso sea de largo aliento o de largo plazo. También es conocido que muchas de estas personas se vinculan o tienen opciones laborales. Obviamente el primer empleador de ellos en este momento es el sector público. El acuerdo definió la contratación de más de 1200 escoltas de las FARC para la protección del partido político y sus líderes. Esto no es un modelo nuevo, es un modelo que fue aplicado también en la época de los 90 con el M-19 del Quintín Lame. Son experiencias pasadas y que también han servido de otros procesos que vienen a nivel internacional, donde muchas veces, pasó también en Centroamérica y en otros países, que vinculaban a los excombatientes a las fuerzas públicas. Es una experiencia que ya está testeada a nivel internacional. Lo que hay que hacer es cómo fortalecer las herramientas de monitoreo y seguimiento para que esto no sea en contra de los cumplimientos y objetivos del acuerdo. En materia de sustitución de cultivos, en materia de desminado, más de 128 hombres de las FARC están en este momento desminados y muchas de esas zonas de desminado se encuentran en los polígonos de explotación petrolera y ahí ustedes van a encontrar con el apoyo de Cáritas Noruega, de Handicam, de Halo Trust y una entidad de FARC que se llama Humanicemos, desminadores excombatientes que le están aportando a desminar esas zonas que una vez sembraron y ahora le están apostando a la reconstrucción de esos territorios para la productividad, para el camino comunitario, para que dejara afectar a sus comunidades. Importante, y una de las preguntas que siempre surgen es ¿y dónde están? Y tal como lo comenté en el principio, muchos de ellos, 3.800 personas, se encuentran en los espacios territoriales, aquellas zonas donde ellos dejaron sus armas, aquellas zonas donde el Alto Comisionado para la Paz los acreditó. Muchos de ellos persisten en esas zonas porque de pronto no tienen a dónde irse, o porque persisten esos liderazgos colectivos y quieren hacer un proyecto colectivo, comunitario, productivo, y aún permanecen en esos 24 espacios territoriales definidos por el gobierno nacional.
Otros tantos, más de 6.900, están en diferentes municipios. En más de 430 municipios vamos a encontrar excombatientes de las FARC que se reportan a las oficinas de la ARN donde hacemos presencia, en todos los departamentos. Más de 229 facilitadores profesionales de la entidad trabajan con ellos en los diferentes veredas, corregimientos y conviven con ellos para ver cómo acompañamos y monitoreamos ese proceso. Y eso es un mensaje que a nosotros nos permite decir, no es solo darles una capacitación o darles un tema psicosocial. Lo que nos permite decirle también al empresario es que estas personas están siempre acompañadas de profesionales expertos, que tienen experiencia en el desarrollo de un plan de vida de estas personas, y donde podemos decirle al empresario qué es lo que hace, cómo lo hace y con quién lo hace, para que eso sea tranquilidad tanto de nosotros frente a lo que hacemos y frente a la necesidad o esa apertura que nos da el sector privado para interrelacionarnos con estas personas. Igual también hay pequeños grupos de estas personas que se han dispersado por todo el territorio nacional. ¿Por qué lo hacen? Porque muchas veces pertenecían a esos territorios, porque son de ese origen, son de origen comunitario, son de origen rural. Se van para donde tienen esos arraigos social y familiar, hacia Risaralda, hacia Córdoba, hacia el lado de Sucre, hacia el lado del Chocó, muy profundo por el Atrato. Hacia esos lados donde ellos se agrupan para ver cómo adelantan su proyecto y cómo continúan en este camino de la construcción de la paz en Colombia. Uno de los últimos productos que se ha tenido en materia de esta política, y hoy me hicieron un comentario un poco desanimado frente a esto, pero hay que seguir adelante con el tema. Lideramos un COMPES, que fue el COMPES 3931 del año 2018. La frase que me dijeron fue que a un COMPES no se le niega a nadie. El tema es que en materia de planeación y de políticas de largo plazo y políticas de Estado, es una forma de planeación a largo plazo, donde nosotros no tenemos que desvirtuar cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para articular e invertir sus recursos y cuáles son los objetivos. Es una de las distintas formas que el Estado tiene para planearlo. Y así fue como nosotros lo planeamos, de la mano con las FARC, de la mano con el gobierno, más de 19 entidades y que involucramos más de 96 acciones para ejecutar en ese proceso de 8 años. Y nuestro objetivo fundamental es solo uno, que esas personas retornen y vuelvan a la legalidad, como ciudadanos del común sin ser más allá de la población normal. Y acá hay una muestra de los empresarios que le han aperturado o le han dado la mano a esta población. Encontramos empresas como el Éxito, ustedes pudieron ver el video, Éxito, Equion, Terpel, PIG, Google, Samsung, el sector empresarial, el Club en Nogal, la Fundación en Nogal, empresas del sector minero energético. Pero nosotros lo que queremos contar con esto es decir que tenemos una política estructurada de largo plazo y que nosotros estamos al servicio de ustedes y nosotros estamos al servicio de los excombatientes. Podemos escuchar y saber cuáles son las necesidades del sector privado, pero también lo que queremos es generar una oportunidad para estas personas que una vez vieron en la violencia una opción de vida y ver cómo hacemos para que estas personas, de la mano con ustedes, de la mano con el sector público también, puedan construir un modelo de paz, un modelo de desarrollo en sus comunidades. A todos ustedes, primero, muchas gracias por escuchar esta historia de construcción de paz en los territorios y también ojalá por haber sembrado, o que sea una duda, que les permita también aperturar las puertas de sus empresas y de sus sectores o el sector minero energético en estos modelos de construcción de paz. Muchísimas gracias a todos ustedes.